acá Roberto Tito Marengo tenía un temita interesante, un temón. Sí, más sí, que un temita. la verdad que es un tema, la verdad que es interesante y vale la pena como ponerlo, digamos, un poco en conocimiento, ¿no? Desde hace varios años hay un artículo de la Ley Nacional de Educación, de Educación Nacional, que es el artículo 97. Es un artículo que siempre estuvo en tensión, digamos. ¿Por qué? Porque ese artículo lo que, entre otras cosas, dice es que los resultados de las evaluaciones de las escuelas no pueden ser publicados, básicamente. Digo desde hace varios años porque no sé si ustedes se acuerdan que cuando se empezaron a hacer los operativos nacionales de evaluación, se construían ranking de provincias. Entonces aparecían las distintas jurisdicciones provinciales ranqueadas, cuál le iba mejor, cuál le iba peor en los operativos nacionales de la denominada evaluación de la calidad. Eso la verdad que generaba bastante rispidez porque así administrado el dato, como lo publicaban los distintos diarios nacionales, generaba, bueno, justamente un panorama acerca de lo que era la desigualdad en términos de lo que se medía, que eran los aprendizajes de los alumnos, y eso es toda una discusión muy rica, digamos, muy importante, de esas discusiones importantes, ¿no? Acerca del tema de la calidad, cómo se fue instalando, digamos, como tema, y además los efectos que produce, el tema de jerarquizar, digamos, o ordenar lo que hacía cada una de las provincias en educación en un ranking. Entonces, como una especie de campeonato de la calidad, ¿no? Sin advertir que la recepción de recursos que tienen las provincias, tenían en ese momento, era totalmente desigual. Por ejemplo, para un dato más, digamos, ¿no? Pero bueno, al omitir ese dato, la verdad que quedaba como desbalanceado, digamos, y perjudicaba mucho a las provincias en donde en ese ranking ocupaban los últimos lugares. Por ejemplo, por decir, como si educarse en Misiones era mucho peor que obviamente educarse en la ciudad de Buenos Aires, que estaba siempre al tope del ranking. Bueno, digamos, fue como todo un tema muy polémico. Obviamente las provincias y las gobernaciones reaccionaron con muy buen sentido. Luego, bueno, se dieron toda una serie de procesos, entre ellos la sanción de la ley de financiamiento educativo y finalmente la sanción de la Ley de Educación Nacional, que establece en ese artículo 97 la prohibición de la difusión de ranking. Había experiencias en Argentina, hubo una experiencia en Mendoza que se dieron también en los años 90, una experiencia que el gobernador radical Iglesias también terminó por desistir, digamos, de esa metodología, donde no solamente lo que hacían ahí era un ranking de escuelas, se tomaba exámenes y se hacían ranking de escuelas. De hecho, yo estuve en ese momento participando en una investigación en una escuela en Villa Maipú, en Mendoza, y bueno, la verdad que esa escuela le daba mal en el ranking, pero bueno, la verdad que el contexto de esa escuela, que estaba al lado de la bodega Giol, que en ese momento había sido desactivada, generaba un contexto muy negativo y la directora estaba verdaderamente desesperada del lugar que ocupaba en el ranking cuando le medían la calidad. Por más que ahí sí en Mendoza lo que hacían eran compensar con recursos, pero claramente quedar en ese lugar era realmente tremebundo, digamos, ¿no? Sin dar cuenta además del contexto, bueno, toda una serie de cuestiones que finalmente, con buen sentido, luego de 2 periodos de gobernaciones justicialistas en ese momento, el gobernador radical Iglesias suprimió ese programa, digamos, de medición de calidad. Eso fue en los años 90. Ahora, cuando la Ley de Educación Nacional establece esto, en varios momentos, por iniciativa de quien era en ese momento diputado por el PRO,
Federico Pinedo, presentó varias veces un proyecto de supresión o de cambio de ese artículo en el sentido de publicar los resultados de evaluación de calidad por escuela, lo cual derivaba, digamos, inmediatamente en que una vez que se publican esos resultados se empieza a hacer rápidamente el ranking de escuelas, y eso generaba, digamos, lo que había generado en ese momento en Mendoza, yo comentaba hace un rato, pero bueno, también copiado de otros países que lo hacían. Todos fueron dejándolo de hacer, salvo Chile, que lo sigue haciendo, y es el famoso semáforo, digamos, porque además de publicar el ranking, colocan a las escuelas en 3 categorías, como el semáforo, ¿no? La categoría verde, la categoría amarilla y la categoría rojo. Esa forma, digamos, de hacer, las categorías que caían, las escuelas que caían en la categoría rojo, son las escuelas que están en peores condiciones en términos de calidad, e imagínense, son las escuelas cuyos alumnos provienen de sectores más excluidos, más vulnerables, claro, o sea, realmente son las escuelas más pobres, las escuelas de los pobres, y se va como empobreciendo la escuela a medida que el rojo lo va de alguna manera estigmatizando, claro, esa es la palabra, es totalmente estigmatizante. Bueno, esa es la experiencia internacional, o sea, muchos dejaron de hacerlo. De hecho, estuvo hace poco el ministro de Educación de Finlandia. Le preguntaron si en Finlandia hacían este tipo de publicaciones, y el ministro lo dijo se asombró primero de la pregunta, y segundo lugar dijo, pero ni locos, nosotros haríamos algo así, porque eso es información del Estado que nosotros administramos para desarrollar políticas estatales, y no para publicar abiertamente a la población acerca del estado de nuestras escuelas, porque es una información del Estado en función de qué tenemos que hacer con las escuelas y para dónde publicarlas. Bueno, finalmente se presentó un proyecto de ley inspirado en estas ideas tan lindas como las chilenas. La presentaron 2 diputados del bloque Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, el actual presidente de la Comisión de Educación, José Ricardo, que es cofirmante, y la diputada Banfi, de la Unión Cívica Radical, presentaron ese proyecto, y donde claramente modifican, digamos, la ley de educación nacional en ese artículo 97, diciendo de que los resultados de las evaluaciones van a ser de público conocimiento, o sea, se van a dar a publicidad. ¿Están los fundamentos? Y en los fundamentos está los benéficos, las beneficencias que ocurrirían en el caso que se publiquen y se hagan los rankings. Habla de ranking. Bueno, ahí se dio una primera discusión, se puso en tratamiento y consideración de los diputados. La propia Cámara de Diputados la había declarado como un proyecto que tenía prioridad en su tratamiento, y entonces se dio al tratamiento de los diputados. Y bueno, en la Comisión de Educación, diputados del Frente para la Victoria, sobre todo uno de los que dos que llevaron la voz cantante fue Daniel Filmus y Hugo Yasky, explicaron cuál sería, digamos, cuáles son los problemas que esto traería. Eso fue apoyado por un diputado del Frente Renovador, Daniel Arroyo, y por el diputado Lustó también. Quienes realmente expresaron su preocupación y los problemas que aparejaría el hecho de publicar ranking de escuelas, que entre otras cosas tiene que ver con esto que estaba comentando, la estigmatización, y Daniel Arroyo además tenía como experiencia de haber participado del sistema chileno, y dijo terminantemente, dice, yo vi cómo funciona en Chile, y pensé en ese mismo momento, y lo digo acá, dice, ojalá que nunca se le ocurra en
Argentina hacer algo así. Lo dijo de esa manera. Así claramente. Claramente, lo dijo expresamente. Dijo, ojalá nunca en Argentina hagan lo que están haciendo en Chile con el tema de la publicación de los rankings o con la confección de ranking de escuelas, ¿no? Bueno, por supuesto la diputada del FIT también acompañó con objeciones, digamos, este tipo de propuesta, y también en ese momento el propio presidente de la comisión, Ricardo, que había sido cofirmante, dijo que bueno, que definitivamente en la discusión, fíjense para qué sirven a veces las discusiones entre legisladores, en la discusión él había tomado conocimiento, digamos, y advertido de que efectivamente la confección de ranking no era conveniente, y a partir de ahí se daban un espacio, digamos, próximo, como para ver de qué manera también se podía tener en cuenta las dificultades del ranking. ¿Qué quiere decir esto? Acá hay dos cuestiones que entraron en colisión. Por un lado, estas dificultades de la publicación y lo que planteaban los diputados del interbloque Cambiemos, que era el derecho a la información. Es una ley que establece que se establece ese derecho, digamos, como un derecho del público a tener información, a acceder a la información pública. Y transparencia. Claro, y transparencia, ¿no? Ese era el argumento, el tema de la transparencia. Bueno, a partir de ver de qué manera combinar las dificultades que traería una publicación que aparejaría los rankings, como dicen los fundamentos, y por el otro lado asegurar ese derecho a la información y la transparencia, ver de qué manera iban a tener un tiempo para ver cómo conciliar ambas cuestiones. Bueno, el propio dice, bueno, vamos a dar un debate en cada uno de los bloques. El bloque del Frente para la Victoria convocó a especialistas, especialistas muy destacados en educación. Estuvieron presentes Emilio Tenti, Adriana Puigros, Sandra Carli, Adela de Córdoba, Gabriela Dicker, Graciela Morgade, bueno, Sandra Carli, hubo muchísima gente. Eran, la verdad, que un espectro, Leandro Bottinelli, estuvo un espectro muy amplio, Miriam Felfeber, también. Todos opinando, digamos, realmente, además con mucha preocupación, una preocupación muy genuina, y advirtiendo este problema, e incluso Puigros no centrándose tanto en el aspecto educativo, pedagógico, sino justamente en el argumento del derecho a la información, hasta dónde publicar esa información significaba, digamos, tocar un aspecto muy sensible que cambiaba el funcionamiento del propio sistema educativo y afectaba directamente el funcionamiento de las escuelas. La verdad que fueron exposiciones por demás interesantes, y de esa manera, digamos, se fue armando, digamos, esta posición y consolidando la preocupación alrededor de esta publicación amplia que se proponía dentro del proyecto. Bueno, la cuestión está todavía en tratamiento. Seguramente el próximo martes, de la semana próxima no, sino de la otra semana, se reunirán los diputados y ver si llegan, digamos, a una redacción, digamos, que también, digamos, reconociendo algo que suelen hacer las escuelas, pero que la ley de alguna manera limita, que es la posibilidad de que quizás con ciertos recaudos de confidencialidad los padres accedan a esa información. En realidad, lo que decía Tenti, que eso está habilitado, pero son muy pocos padres que van a ver esa información. Y además hay un problema ahí técnico, que cuando se hacen esas evaluaciones, como la del propio, ahora del operativo Aprender, se evalúan grados y se da esa nota que saca el grado de la medición, se la da como si fuera de toda la escuela. Y la verdad que esa nota dice muy poco. Por ejemplo, recién hablábamos de la experiencia Villa Regina.
¿cómo podríamos calificar esta experiencia? Con 10, obviamente. Claro. No, pero no hay operativo estandarizado que pueda medir eso. Claro. Entonces, la verdad que ahí es donde entramos también en el terreno de las mediciones de evaluación de la calidad, y que era por eso, de alguna manera, la alusión a la calidad que hicimos al final de la nota anterior, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que acá hay todo un problema que no se termina de resolver alrededor de esta cuestión de la calidad, y por el otro lado esta discusión que se está dando en la Cámara de Diputados, que es realmente para preocupar alrededor de cómo se maneja un sentido común, o cómo de alguna manera se estimulan, digamos, ciertas medidas o ciertas cuestiones que serían muy razonables, pero que en realidad afectarían de una manera bastante perjudicial al funcionamiento de las escuelas, y ver cuál es la resolución próxima que pueden llegar a dar los propios diputados, así técnicamente, manejándose con la propia texto de la ley, y ver de qué manera pueden llegar a conciliar, digamos, estas dos cuestiones que yo les planteaba, ¿no? Entre el derecho a la información y a transparencia, y por el otro lado lo que es la propia confidencialidad que tienen que tener ciertos datos sobre el funcionamiento de las escuelas. Bien. ¿Una pregunta? Sí, un temazo, un temazo. No, digo, ¿vos te parece que el argumento es el de la transparencia? Porque a mí no me cierra que sea solo por una cuestión de... Digo, ¿cuál es para vos el que subyace a esa necesidad de construcción y comunicación de ranking? Sí, podemos hacer varias conjeturas, sí, ¿no? Pero claramente, digamos, el propio proyecto político, digamos, regional, no solamente de la Argentina, apunta a poder como transformar de alguna manera en tangibles datos que son intangibles, pero con esa tangibilidad después asociarlos a diferentes cuestiones que tienen que ver con el financiamiento del sistema educativo, y también algunos hasta con el salario docente. Claro, sí, porque sí, también va por ahí, ¿no? Con el tema de los docentes, y no es la falta de experiencia confianza, argentina. Claro. Sí, pero no es la experiencia camino argentina, pero es un camino que se abre, digamos, y en algunas propuestas políticas de otros países lo piensan en esos términos. ¿Qué tal si seguimos en la segunda hora de Sintonía de Educar? Porque ya se nos acabó el tiempo de esta primera hora. Vamos a una tanda y volvemos. Gracias, Tito Marengo, por tu columna. Bueno, que seguimos pensando juntos. Así es.